¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos en esta nuestra última sesión de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. En este momento no tengo alumnos conectados, sin embargo, espero que en el transcurso de la sesión se vayan agregando algunos, o en todo caso, si están viendo la sesión grabada en YouTube, pues recuerden que cualquier duda o comentario que tengan, pues con toda confianza lo pueden dejar en el apartado de mensajes, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión que tiene el propósito, pues, de recapitular todos los saberes que hemos adquirido a lo largo de estas 3 semanas, en donde, pues, hemos aprendido acerca de los diferentes sucesos que han contribuido a la conformación de nuestra sociedad actual. Entonces, pues, para ello les voy a compartir las diapositivas. Bueno, aquí están para que vayamos dando seguimiento. Eh, Recuerden que el orden del día que les había compartido en los avisos, pues es primeramente darles la bienvenida, posteriormente señalar el propósito de nuestra sesión, hacer un recorrido de todos los temas que considero más relevantes de las últimas 3 semanas. Posteriormente, explicar en qué consisten tanto el foro social el foro aprendiendo como el foro de integración que tenemos esta semana. Recuerden que este último sí se evalúa. Y después ya nada más explicar lo referente a nuestra actividad de integración, ¿sí? Bueno, pues como les señalaba, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue pues la semana número 3, en donde ustedes tuvieron que hacer 2 tareas. Considero que no tienen problema, no tuvieron problema en identificar las características económicas y sociales del cardenismo. La mayoría de ustedes, pues, identifica los aspectos económicos y sociales de forma bastante precisa. Solo considero que debemos de atender a la forma en cómo nos lo solicita la rúbrica, que es el hecho de hacerlo mediante una descripción en un párrafo. Posteriormente, pudieron identificar a las instituciones sociales en cuanto a la fecha de fundación y el presidente en turno. Solo creo que faltó que en la mayoría fueran a las fuentes directamente más confiables, ¿no? Que eran el hecho de que investigaran en las páginas oficiales de las instituciones, pudiendo apreciar que sus objetivos o propósitos pues son mucho más amplios de lo que solamente podemos encontrar en Internet. Finalmente, me parece que quizá el aspecto que deben mejorar mucho más pues prácticamente todo es tema, posteriormente responder a la pregunta, pero con sus propias palabras. Si usted no va a haber, sí va a haber investigación y quizá responderán a una parte de lo que se pide, pero no habrá una opinión personal. Entonces, es necesario que ustedes sean más conscientes de que los temas de historia no nada más son de investigación, sino son de opinión y de crítica. ¿Sí? Bueno, vamos a dar paso pues más sobresalientes en estas, 3 semanas que acaban de terminar, y bueno, les van a ayudar a la elaboración de lo que sería su actividad integral. Bueno,
Primeramente vimos el tema de la caída de Tenochtitlan, en donde vemos que en el año de 1521, pues es cuando ocurre la masacre en lo que sería la civilización principal de Mesoamérica. Todo ello derivado del poderío militar que tenían Hernán Cortés y los militares. En este caso podemos nosotros apreciar cómo a raíz de este evento, pues es cuando ya comienza un periodo al que llamamos la época de la colonia, en donde vemos que, pues, los indígenas que se vieron sometidos a este proceso de colonización en donde tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema político, económico y social. ¿Sí? Sabemos que la Nueva España, pues fue Hernán Cortés quien solicitó a la corona española que se llamara así a este territorio conquistado. Y bueno, tenemos a partir de este periodo el que es denominado el virreinato. Sabemos que el virreinato, toda la parte de Centroamérica y de Sudamérica, americano, pues había más el principal, pues era este de, de, bueno, bueno, continuamos con la presentación. Fue un momento mi internet. Comparto nuevamente la diapositiva. Bueno, señalábamos también que había causas o factores internos y externos que propiciaron la independencia de nuestro país. Dentro de esas causas internas, pues son todos aquellos acontecimientos que se generan interior de nuestra nación, mientras que las causas externas son las que provenían fuera de nuestro territorio, pero que tuvieron repercusiones en este, ¿no? Dentro de las causas internas, primeramente tuvimos esa discriminación que había de los españoles las diferentes castas, en donde a la mayoría de ellos pues no se les permitía el acceso a actividades gubernamentales y sobre todo que había situaciones con referentes a la explotación de tipo laboral y a los malos tratos también generados por los conquistadores. En cuanto a las causas externas, en términos generales podemos señalar que Francia pues era una nación que estaba muy a favor de lo que eran las ideas democráticas, donde el pueblo tiene que participar en las decisiones gubernamentales. Esas ideas pues también llegaron a nuestra nación en que dio pues un realce a que surgieran movimientos independentistas o en este caso también con los liberales.
una polaridad entre lo que eran los liberales y los conservadores. Sabemos que también que Francia, comandada por Napoleón Bonaparte, pues conquistó España, haciendo abdicar a los reyes, y puso en este encargo a lo que sería Napoleón Bonaparte, puso en su encargo a José Bonaparte, que era su hermano, y en ese momento pues la monarquía prácticamente de España pues ya no fue la misma, sino que esta ya fue de un tipo de sistema democrático. Sí, gracias. Bueno, sabemos también que dentro de esta situación, pues la comunicación pues no era muy buena para que pudiera llegar una idea de un país hacia otro país, pues tenían que pasar bastante tiempo, y eso también generó que hubiera un descontrol entre tanto la Nueva España con el país español, ¿sí? Entonces, otro elemento pues, que ya podemos destacar pues, es la etapa de la independencia, en donde vemos que la participación de diversos personajes que ustedes ya pudieron desarrollar en tareas anteriores, que es Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, tenemos a Félix Calleja, Juan José Ruiz de Apodaca, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y algunos otros, en donde podemos señalar que en septiembre del año 1810, de septiembre, para ser más precisos, la conspiración fue descubierta. Entonces es la fecha memorable en que Miguel Hidalgo toca las campanas de la iglesia de Dolores y llama al pueblo a levantarse en armas, donde finalmente pues este movimiento resultó favorecedor hacia los liberales, y llegamos a un proceso de nuestro país, que es la consolidación del Estado mexicano. Y sabemos que dentro de esta consolidación de este imperio, pues teníamos que decidir entre qué sistema de gobierno elegir, si seguir con ese sistema monárquico o elegir un sistema de tipo republicano o democrático. Afortunadamente, vemos que tenemos un sistema democrático en donde la participación del pueblo mediante el voto pues es crucial y es lo más importante dentro del aspecto político, ¿no? Bueno, sabemos también que dentro de estos dos sistemas de gobierno, pues tenemos muchas ventajas dentro del sistema republicano, porque pues en el monárquico pues, no hay como tal una participación total, porque sabemos que la monarquía pues solamente pasa de padres a hijos, el gobierno es hereditario, el cargo pues es durante toda la vida. Hay diferentes tipos de monarquía. Inició siendo una monarquía en Europa, se inició siendo una monarquía absoluta donde el rey pues era prácticamente dueño de todo. Después pasamos a una monarquía parlamentaria donde aparte del rey hay un grupo de personas que son reemplazadas de manera periódica, en donde ayudan al rey en la toma de decisiones. Pero también hay una monarquía constitucional cuando aparte del rey y el parlamento existe un ordenamiento máximo que es la Constitución, y y se tiene que regir el gobierno a través de esta ley máxima, ¿no? Pero si hablamos acerca de la República, pues vemos que en este caso, pues los cargos dentro del gobierno pues solamente son temporales. Aquí interviene mucho lo que serían los partidos políticos, que con sus diferentes ideologías postulan un candidato, ese candidato participa en elecciones, y quien resulte ganador dentro de esas elecciones, donde la gente interviene mediante su voto libre y secreto, quien resulte ganador pues es el que ocupa el cargo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos una república federal y también central. Porque aquí primeramente señalando que en una república siempre hay estados independientes, pero estos estados se unen también para mantener una autonomía del país. Y el gobierno, pues cuando hablamos de un gobierno de tipo centralista, es que concentra todas sus funciones en el estado.
y todos los territorios se rigen con él, así como nuestro país. También podemos ver una gran ventaja porque existe la división de poderes. El poder ya no es como en la monarquía que se centra en una única persona, sino aquí tenemos al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Sabemos que el ejecutivo pues es la figura como tal representativa de nuestro país que está ya sea en el presidente de la República. El legislativo lo podemos encontrar como equiparable al Parlamento, en donde tenemos a la Cámara de Diputados y Senadores, y finalmente al Poder Judicial, que son aquellos que ejecutan las leyes y las hacen cumplir. Entonces, nosotros vemos que hay gran ventaja en el hecho de tener un sistema de tipo democrático, ¿sí? Sabemos que durante este periodo de transición, pues varios países quisieron conquistarnos, ¿no? Otra vez nuevamente España quería conquistarnos, también la Gran Bretaña quería establecer en ese proceso expansionista, pues quería también que fuéramos una de sus colonias. Estados Unidos también quiso conquistarnos, aunque en el periodo de Antonio López de Santana, pues sabemos que perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y finalmente Francia, que también en ese proceso expansionista también intentó de alguna manera que fuéramos colonia de ellos, pero afortunadamente tuvimos también el reconocimiento internacional como país independiente, que es generador de sus propias leyes, de sus propias instituciones y se puede regir de forma autónoma. Bueno, ya una vez que nosotros ya se había instaurado el sistema democrático, pasamos a un periodo ya en donde teníamos la periodicidad de nuestros presidentes de la República. Sin embargo, todavía había que consolidar o había que era necesario establecer la formalidad dentro de ese aspecto. Entonces, es ahí que el porfiriato pues, se convirtió en una dictadura, en donde nosotros vemos que pues, el poder de Porfirio Díaz pues, duró más de 11 años. Aquí ustedes hicieron un análisis y un contraste entre los aspectos positivos y negativos, ¿no? Dentro de los aspectos positivos habíamos visto que se habían generado más redes ferroviarias, había más inversión extranjera, se dio apoyo a la educación, había un desarrollo económico, pero por el contrario, pues no teníamos leyes en materia de derechos laborales, la gente vivía en máxima pobreza, quizás sí había la oportunidad de ingresar a una educación superior, pero al haber pobreza, pues la gente se quedaba fuera de esas oportunidades, ¿no? Entonces, mientras había un crecimiento económico, el contraste en la vida de las personas era demasiado grande. Y bueno, llegamos a un periodo que es la Revolución Mexicana, que fue el hecho en que había ya cada vez más sectores sociales. Había sectores obreros, sectores campesinos, sectores que luchaban por tener un conocimiento de la Revolución Mexicana. Lo que pretendía ya dentro de la Constitución, pues era reconocer nuestras garantías individuales, el tener una legislación en materia laboral, el tener apoyos al campo y también una repartición equitativa de las tierras, pues existían demasiados latifundios aún. Y bueno, y ya como último tema, pues hablamos del neoliberalismo. Sabemos que que nuestro país durante muchos años estuvo enfocado solamente en el comercio quizá con Estados Unidos, pero actualmente vemos que el comerciar a nivel internacional es una necesidad. Entonces, nos damos cuenta de que actualmente pues nuestro país no nada más tiene el TIMEC o libre comercio como comúnmente lo conocemos, sino que también tiene cerca de 43 lazos comerciales con otras naciones en donde podemos ver que sí existe una vulnerabilidad de nuestra soberanía, ¿no? Porque a veces hay más productos extranjeros que se venden en nuestro país que dejan en desventaja a nuestros productores mexicanos. Entonces, vemos que es importante el proceso de comercio con otras naciones porque productos que nosotros no tenemos, tratamientos médicos o tecnologías que tenemos, se pueden traer a nuestra nación para beneficio de
o productos que nosotros aquí tenemos, generamos, los podemos llevar y eso genera pues un avance y un crecimiento económico. Entonces, pues quizá el fenómeno globalizador pues sea inevitable, tomando en cuenta que este es dinámico, se va adaptando a la sociedad, pero siempre es importante que nosotros tengamos una sociedad que no esté cerrada solamente al comercio nacional, sino que esté abierta a estas relaciones internacionales. Sabemos que las relaciones internacionales, pues a veces no nada más son para generar productos o servicios, sino son de ayuda humanitaria, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminaríamos lo que sería nuestro desarrollo de los contenidos temáticos y pasaríamos a nuestras actividades, en donde la primera actividad que tenemos que realizar pues es el foro Aprendiendo. Recuerden que es importante participar en este, saben que no se evalúa, pero que el conocimiento que podemos adquirir pues es demasiado bueno, ¿no? Entonces, en el foro Aprendiendo lo que nos dice es que reflexionemos sobre las dudas o comentarios o sugerencias de los temas que hemos visto durante el módulo. Está encargado de atenderlo y tú también podrás ayudar a tus compañeros si conoces la respuesta a alguna de sus preguntas o comentes sobre su experiencia. Entonces, primer punto, dice, comentar con tus compañeros los acontecimientos que te resultaron más interesantes y qué crees que había pasado si estos no hubieran ocurrido. Y segundo punto, escribe lo que te gustaría seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país o en qué quieres profundizar. Bueno, creo que este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, es muy básico, tomando en cuenta en que la historia de México es muy grande. Entonces, tan solo de una sola etapa, pues han escrito libros, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que nosotros dejamos de lado y solamente se rescatan los que consideramos como más relevantes, pero solamente tomando elementos esenciales. De otra manera, pues no se lograría abarcar cada una de las etapas. Entonces, quizá dejamos de lado algunos elementos que ustedes consideraron que eran necesarios señalar, de que este foro es lo que subsana aquella parte que ustedes consideraron interesantes, ¿no? Entonces, creo que es necesario que ustedes hagan saber sus opiniones y puedan señalar los elementos que más les causaron interés o en su caso que no señalamos. Bueno, no sé, también es importante hacer uso de las reglas de la etiqueta y sobre todo también que este es un foro que pues es necesario mencionar que hemos dejado de lado, ¿no? Que en muchos casos he visto muy poca participación, algunos de los compañeros solamente dan una frase emotiva, pero pues no hacen alguna aportación. Entonces, recuerden que juntos pues vamos creando nuestro propio conocimiento y sobre todo porque somos partes de diferentes regiones de nuestra nación. Bueno, en cuanto al foro integrador, recuerden que sí tiene un valor respecto a su calificación. Bueno, primero pues es necesario pues ser claros en lo que redactamos, ser precisos, no colocar tanta investigación, sino que es necesario que nosotros generemos aportaciones personales. Si consideramos que hay un link interesante que queremos compartir para con los demás, bueno, entonces podemos incluir el link, pero no copiamos el texto. Entonces, recuerden que lo primero que debemos de estar al pendiente es que en esta sesión es importante participar los primeros días.
A ver, vuelvo a compartir. Que me percaté de que, no, de que había desactivado mi audio. Les decía que en esta ocasión, pues tenemos a la pregunta detonadora, ¿qué te hace sentir mexicano o mexicana? Que viene siendo parte de la identidad, ¿no? Y aquí podemos hacer referencia a muchos elementos referentes a la cultura, al idioma, a la forma de vestir, a la forma de hablar, a nuestra raza, etcétera. O sea, son bastantes los elementos de los que podemos hacer mención e inclusive podemos dar a conocer pues algunas características propias de la región en donde cada uno vivimos. Sabemos que en muchos casos sentimos un amor o identidad hacia el estado, hacia el municipio en donde radicamos, ¿no? Entonces, recuerden que deben de hacer 4 participaciones mínimas. En la primera dan una respuesta a la pregunta detonadora que tenga suficiente argumento, señalen ejemplos. En la segunda, pues ustedes tienen que responder al comentario de alguno de sus compañeros. Yo les pediría que estos comentarios fueran en los primeros días de la semana, ya que van a tener más oportunidad de que les generen alguna réplica. Si ustedes ya lo hacen los últimos días de la semana, algunos de sus compañeros o varios de sus compañeros ya no ingresan. Entonces, es necesario que ustedes lo hagan los primeros días y tengan más oportunidad para que sus compañeros también les respondan, ¿sí? Es importante también que lo hagan en días diversos. Hay algunos que solamente por tiempo lo hacen en un solo día, pero no es correcto porque tienen que dar oportunidad a que sus compañeros ingresen y ustedes también en días posteriores es necesario que revisen las aportaciones que se han generado y de esa manera pues puedan pues leerlos y generar pues comentarios interesantes. En la tercera participación, recuerden que tienen que hacerle una pregunta a algún compañero de forma directa. Procuren hacerlo al momento de responder a algún compañero. También hay un apartado dentro de nuestro foro que dice responder. Si ustedes solamente desde el inicio del foro le ponen responder réplica, o sea, va a quedar aislada su pregunta. Entonces, ven al compañero, hizo su aportación, en su comentario pónganle responder, ¿sí? Para que no quede aislada y sea más fácil que lo vea. Y finalmente recuerden hacer un comentario o una conclusión en donde señalen lo más importante que ustedes han aprendido del módulo o finalmente pues háganse una pregunta, ¿no? ¿Qué me llevo de aprendizaje dentro de este módulo? No se olviden de las reglas de la netiqueta, siempre mantener la cordialidad entre sus compañeros. Si ustedes van a hacer una pregunta, primero procuren realizar un comentario al compañero o compañera, posteriormente hacer su pregunta. Pero sobre todo también cuando ustedes vayan a hacerle la pregunta, no digan qué tal compañero o qué tal compañera, sino ya saben su nombre, diríjanse directamente al nombre, qué tal Yesenia, qué tal Carla, etcétera, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con referente al foro integrador. Bueno, dejo de compartir esta diapositiva y me voy a pasar ahora a lo que sería nuestra tarea de integración. Bueno, pasamos a nuestra tarea. Para ello he generado una plantilla tomando en consideración pues todos los elementos que nos pide que nos piden las indicaciones. A ver, permítanme un segundito. Voy a accesar a la plataforma para que veamos qué es lo que nos pide.
Bueno, aquí está ya nuestra, nuestra página de la plataforma y tenemos en la última parte, dice el proyecto integrador, construcción de la nación mexicana. Bueno, tenemos en esta tarea, pues dice que primero nos da una sinopsis acerca de la construcción de nuestra nación. Tenemos el propósito, que es identificar los sucesos, las ideologías y personajes más destacados de la independencia. ¿Qué necesito saber? Pues son prácticamente todos los temas principales que hemos tratado, ¿no? Las etapas de la historia de México, identificar sus hechos y consecuencias, saber buscar información fidedigna y utilizar nuestras técnicas de investigación que ustedes aplican en cada realización de actividades. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pide hacer? Una infografía que contenga información sintetizada e ilustrada de la historia de México. Entonces, vean desde aquí, ¿eh? Entonces, desde aquí me dice una infografía que contenga información sintetizada e ilustrada de la historia de México. La rúbrica no habla nada de ilustraciones, pero las indicaciones de qué me la entregaré sí me dicen ilustrada. ¿Sí? De la historia de México, con un formato con la liga de la infografía y las conclusiones sobre el conocimiento adquirido durante el módulo. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que ustedes tengan esa habilidad también de hacer infografías. En un momentito más les voy a compartir una página que se me hace bastante buena para la realización de ellas. ¿Cómo lo realizaré? Dice, para esta actividad, apóyate de tus actividades integradoras, de los recursos sugeridos y de otras fuentes de consulta. Entonces, aquí tenemos, nos dice, crea una infografía con los siguientes puntos de la historia de México. Características y personajes de la conquista de México. Causas, personajes y consecuencias de la Guerra de Independencia. Las intervenciones extranjeras en nuestro país. Las características del porfiriato y el proceso de modernización de nuestro país. La Revolución Mexicana, sus personajes e implicaciones, el cardenismo y la consolidación actual del Estado mexicano, la globalización y los diversos tratados comerciales y su implicación en la soberanía de nuestro país. Coloca título a tu infografía. Si se dan cuenta, aquí el título es libre, no nos dice qué tarea debe ser. Si quieren pueden ponerle proyecto integrador, historia de México, o sea, como ustedes consideren que un tema que englobe la totalidad de la información. ¿Sí? Bueno. Aquí nos dice, haz clic en el siguiente enlace para descargar la plantilla. Ok, bueno. Una vez que ustedes ya tengan esta parte de aquí, dice, la primera pregunta, como el conocimiento de la historia de México, ¿cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana? ¿No? ¿Y cuáles son las razones por las que son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas revolucionarios y de los movimientos del siglo XX? ¿Sí? Este primer punto, lo primero que debemos de hacer que a partir del conocimiento de la historia de México, nosotros pues nos vamos dando cuenta cómo van surgiendo las instituciones, cómo estas van cambiando y cómo nosotros vamos viendo la política, ¿no? De nuestro país. Entonces les recuerdo que en este aspecto es necesario que hagan referencia de manera personal y con una redacción propia a cómo a raíz de que ya conocen los antecedentes históricos, cómo era nuestra política anteriormente, cómo era nuestra sociedad, cómo las ideas españolas nos vinieron cambiando, pues dejen un comentario acerca de los cambios de los que se han dado cuenta de nuestra sociedad y cómo nuestra identidad o nuestras costumbres o tradiciones, pues de alguna manera se vinieron enriqueciendo con ese intercambio entre de culturas europeas con nuestra nación indígena.
¿sí? Y finalmente, pues señalen si son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas. Cuando hablamos de los grupos independentistas, nos referimos no nada más al movimiento de independencia, ¿no? De que querían la libertad y que querían un país libre y con sus propias instituciones y leyes, sino también que ustedes identifiquen la parte de los movimientos movimiento revolucionario que lo que buscaba pues era el reconocimiento de las garantías individuales y reconocimiento también de una legislación en materia laboral. Entonces, hoy en día, pues nosotros podemos ver que ya contamos con una constitución, con una división de poderes, con un sistema de gobierno, con un sistema de tipo democrático, ya contamos con el reconocimiento de los derechos humanos, pero ¿ustedes creen que los movimientos sociales ya hayan terminado? Ya están las leyes, pero ahora, pues, ¿qué nos faltaría, no? ¿Son vigentes o no? Reclamos de la sociedad que se generaban en una época mucho más antigua, ¿no? Cuando hoy en día pues seguimos teniendo movimientos sociales como el de las feministas, como las desapariciones de Ayotzinapa, tenemos movimientos de estudiantes que se manifiestan porque pues no tienen lugar en las escuelas, porque ya no, porque pues mucha gente busca la aplicación. ¿Sí? Bueno, y finalmente ya nada más nos dice que peguemos la liga de la presentación. O sea, aquí no vamos a pegar para nada la infografía, sino debemos de colocar solamente el enlace. O sea, aquí hace ratito les estaba presentando esta parte de los puntos de la historia de México. En el primero nos habla acerca de la conquista de México y tenemos que abarcar el tema de las características y personajes. En el segundo tema nos habla de la guerra de independencia y tenemos que abarcar causas, personajes que participaron y consecuencias. O sea, de este tema de la guerra de independencia son 3 aspectos los que tendríamos que mencionar. Las intervenciones extranjeras en nuestro país, acuérdense que fueron 4 países los que quisieron conquistarnos: Gran Bretaña, Estados Unidos, España y también Francia, ¿sí? Y también, no nada más debemos de mencionar al país, sino también alguna sinopsis de lo que pasó. Las características del porfiriato, acuérdense, manejábamos 2 elementos: el proceso de modernización y la desigualdad. En la Revolución Mexicana nos pide que abarquemos 2 temas: personajes e implicaciones. En el cardenismo no nada más es el cardenismo, sino que hablemos acerca de la consolidación del actual Estado mexicano y el tema de la globalización. Tenemos también el tema de los tratados comerciales y su implicación. O sea, son 2, 4, 6, son 7 temas, pero de esos 7 temas tenemos que desglosarlos. Y para ello les hice una plantilla que espero que pues les sea de mucha utilidad en la elaboración de esta tarea, ¿sí? Esta plantilla se las voy a compartir en la plataforma en un momento más para que ustedes puedan disponer de ella. Es importante que lo primero que hagan antes de hacer su infografía es llenar los espacios de cada tema, y ya cuando ustedes estén haciendo su infografía, pues ya nada más vaciar la información para que ya no tengan tanto problema en que primero, al momento de que la voy diseñando, voy investigando. Entonces no, lo primero que hagan es investigar el tema, llenen la información aquí en esta plantilla que les estoy haciendo y posteriormente vacíen su información ya en la plantilla de diseño, ¿sí? Bueno, aquí ya lo tengo bien desglosado. Tenemos el tema, el subtema, las ideas principales y una imagen alusiva. Les recuerdo, la rúbrica no dice imagen alusiva, pero las indicaciones al inicio de que nos empiece a explicar qué es lo que vamos a hacer si no los menciona, ¿sí? Entonces, punto número 1, la conquista de México, características y personajes. Guerra de independencia, causas, personajes y consecuencias. Intervenciones extranjeras, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra.
y dar características. Porfiriato, características y el proceso de modernización. En la Revolución Mexicana también hay que mencionar los personajes y las implicaciones. En el cardenismo, las características sociales y las características económicas que ya vimos. En la consolidación de la monarquía y la consolidación del Estado mexicano tenemos dos, monarquía y república, y tenemos población, territorio y gobierno. Y en el tema de la globalización, tratados comerciales e implicación con la soberanía. Y finalmente ya nada más llenar el espacio de la bibliografía. Recuerden, es importante que cuando ustedes van haciendo su infografía, no pongan tantas viñetas, sino yo sugiero que solamente colocaran en forma de párrafos pequeñitos para que, puedan tener un mejor diseño, ¿sí? Bueno, aquí pasamos entonces a la primera, en cuanto a la conquista de México. Ustedes van a tener que realizar una investigación. Este tema como tal no lo desarrollamos en la semana número 1, pero es necesario que se vaya nuevamente a su plataforma, que ustedes se vayan a la página principal y aquí chequen los recursos de la semana número 1. ¿Sí? En esta parte tendrían ustedes que leer nuevamente la caída de Tenochtitlan, la Nueva España y también la parte de los enfrentamientos y las alianzas para que puedan obtener la información, ¿sí? Posteriormente tenemos el tema de la Guerra de Independencia. Este tema de la Guerra de Independencia nosotros lo tomamos en la actividad número 3, en los factores que propiciaron el inicio de la independencia y la tabla de los movimientos sociales, en donde hicimos referencia a los personajes y a la trascendencia, ¿sí? Entonces, Guerra de Independencia, tarea número 3 de la semana 2. Cuando hablamos ahora de las intervenciones extranjeras, como tal no lo mencionamos en ninguna tarea, pero sí está el recurso en la semana número 2. Aquí en la semana número 2 ustedes pueden ver esta parte de, aquí hay un recurso que es aquí, que se llama intervenciones extranjeras. Entonces, nada más lo único que tienen que hacer es ingresar ese recurso en donde podemos nosotros observarlas, ya que están España, Francia, Estados Unidos, y aquí están y la Gran Bretaña. Entonces, aquí están los países. Si ustedes ya identificaron pues los países, pues ya nada más ahora es necesario rescatar un elemento que ustedes consideren primordial, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, entonces, en donde vemos las características del porfiriato. Esta la realizamos en la tarea número 4, en la tabla de las características del porfiriato, en donde analizábamos el proceso de modernización y el tema de la desigualdad, ¿sí? El tema de la Revolución Mexicana no lo tenemos como tal como una tarea también, pero sí lo podemos encontrar también en la semana. Ya me cargó. El tema a ver, perdón. Les decía que el tema de la Revolución Mexicana no lo tenemos como tal en una tarea, pero sí lo tenemos en un recurso que también viene siendo en la semana número 2, en donde podemos nosotros localizarlo y también de ahí poder obtener la información más relevante. Pasamos a la etapa del tema del cardenismo. Las características sociales y las económicas, pues son las que hicieron en la semana número 5, o sea, la semana pasada. Ustedes contestaron una pregunta que decía escriben un párrafo las características sociales y económicas del cardenismo. Entonces, ustedes ya los pueden retomar de ahí nada más y de manera sencilla hacer una mención sin describir, ya nada más solamente señalar el aspecto y colocarlo dentro de este tema. En cuanto a la consolidación del Estado mexicano, también nuevamente lo van a revisar ustedes en la tarea número 4. En la última pregunta,
que nos dice cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano, ¿sí? Recuerden que si ustedes respondieron bien a la pregunta de acuerdo a su retroalimentación, pueden tomarla y pueden colocarla aquí. Pero si ustedes no correspondieron bien a la primera pregunta, es necesario investigar en los contenidos de esa semana y volver a hacer un resumen o identificar solamente las ideas principales, ¿sí? En el tema de la globalización lo tocamos en la semana número 6, también en donde hablaron, ustedes leyeron un texto en PDF que venía en las indicaciones, en donde tenían que comprender que era un tratado comercial, también entender acerca de cómo la soberanía se vulnera, tomando en cuenta que pues no somos, los países no tenemos la misma capacidad de derecho, perdón, la misma capacidad económica. Hay algunos países que son de primer mundo, son potencias mundiales, son países en vías de desarrollo, son países pobres. Entonces, aquí es necesario que ustedes coloquen pues solamente los elementos primordiales que leyeron de ese documento en PDF, ¿sí? A cada aspecto, acuérdense, hay que colocarle una imagen alusiva. Una para la conquista de México, una para la guerra de independencia, una para la intervención extranjera, etcétera, ¿sí? Y ya nada más hasta abajo colocar su bibliografía. Ahora, yo les estoy sugiriendo que realicen su tarea, esta tarea, en una página que se llama Canva. Esto es Canva, aquí está la página, canva.com.m.com/login. Ya les estaré compartiendo también cuando les mande este archivo. Hasta aquí, hasta abajo les dejo el link de la página para las infografías, ¿sí? Me parece que es como la más ideal. Entonces, ya nada más lo único que tengo que hacer es iniciar mi sesión. En este caso yo ya estoy registrado, pero ustedes pueden hacerlo ya sea con una cuenta de correo electrónico o también con una de Facebook. Y aquí está el entorno de Canva, en donde ustedes pueden apreciar ya también los diferentes elementos o recursos que puedan realizar. Y aquí tenemos el de infografía, que es el que nosotros necesitamos. Una vez que le damos clic, nos va a desplegar una nueva pantalla en donde nos va a dar la opción de elegir un diseño y también ya la opción también para editar. Esperamos a que cargue y debemos de elegir un elemento. Bueno, aquí está. Si yo quisiera solamente, pues elijo alguno, que me parece como que más indicado, entonces ya me da la opción de poder editarlo. A ver, nada más con esto. Control y el ratón, lo puedo acercar o lo puedo alejar. Voy a hacerlo de tal manera en que lo pueda modificar. Y aquí puedo yo colocar, ya empiezo a editarlo, ¿no? Ya imaginen que ya investigué, ya realicé toda mi investigación y ahora ya puedo ya puedo editar. Aquí está. Puedo cambiar el tamaño de mi letra, que es exageradamente grande. Ya está también, Historia de México. Aquí puedo colocar todos mis datos para que se vea bien. Ustedes pueden colocar el nombre de su grupo. Listo. Pueden añadir más datos. Yo lo voy a dejar nada más de esta manera. Y una vez, y aquí, podrían colocar otro título. Si consideran que no es necesario colocar nada, pues entonces ya es necesario nada más desaparecer algunos cuadros de texto.
Bueno, yo lo puedo mencionar como etapas históricas de México. Y ya, de esta manera puedo comenzar con mi información. Solamente voy a hacer uno, la conquista de México. Aquí está, ya mi tema. Si yo considero que ya no es viable, pues lo puedo quitar. Ya nada más le pongo eliminar. De acuerdo a la información que yo requiera, si necesito empezar a eliminar información que se encuentra que no me sirve, pues ya los puedo ir quitando. Ustedes pueden elegir el diseño que más les convenga. Entonces, dentro de la historia de México, considero que tengo que abarcar dos temas. El primero sería referente a las características. Y el segundo sería referente a los personajes. Les decía que si ustedes querían agregar información relativa a cada tema, lo hicieran mediante uso de párrafos para que administraran mejor pues, su espacio. Aquí está. Yo aquí puedo poner mis características y ya aquí abajo puedo escribir todo mi texto. Ustedes también elijan el tamaño de la letra para que también no sea tan grande y les quepa todo. Entonces es necesario aquí que también ustedes apliquen un poquito de diseño. Bueno, recuerden siempre que para hacer una infografía pues se necesita un poquito de paciencia, necesitan ustedes también ir siendo creativos, necesitan pues dedicarle un poco de tiempo. Una infografía pues como también requiere cierto diseño, no la van a hacer de una manera pues bastante rápida, ¿no? Si ustedes quieren agregar, por ejemplo, una imagen, ya nada más lo que tendrían que hacer primero es subirla. Hay una pestañita aquí que dice archivos, entonces ya nada más ya tendría yo que tener descargada la imagen. Aquí ya tengo una yo. Ya nada más lo que tendrían que hacer es arrastrar la imagen y soltarla en el espacio. Aquí está. Ya la tengo, ya está subiendo. Una vez que ya la tenga, ya nada más lo único que yo tendría que es, ya una vez que subió, pues ya nada más arrastrarla hacia el espacio que requiero. Entonces ya la llevo y ya está. Nada más elijo el tamaño y ya quedó. Entonces, así sucesivamente va a ir siendo cada uno de los temas, ¿sí? Ya tengo aquí mi historia de México, mi módulo, mis etapas, empecé con la conquista de México, etc. Aquí puedo ir agregando muchos más. Si yo considero que este espacio no me es suficiente, pues lo puedo hacer más grande. Aquí puedo yo abarcar más espacio.
¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? Y también, si yo considero que no, aún así no es suficiente, le puedo poner agregar página y se agrega otro espacio mucho mayor para poder trabajar. ¿Sí? Una vez que ya tenga yo aquí mi trabajo ya terminado, ya nada más lo único que voy a hacer es compartir. ¿Sí? Y voy a copiar el enlace. Ya copié mi enlace, lo único que tengo que hacerlo es llevarlo a mi archivo, llevarlo aquí a mi documento y compartirlo. Y ya está. Entonces, para verificar que efectivamente su enlace funciona, lo único que tendrían que hacer sería cerrar su sesión de Canva. A ver, entonces cerramos la sesión de Canva. Salimos. Ya me salí de la página. Y ahora ya nada más tengo que pegar mi enlace para verificar que funciona. Si no lo puedo visualizar, entonces quiere decir que está mal. Y aquí está, ¿ya vieron? Entonces no hay ningún problema, lo puedo visualizar de forma correcta. Era lo que acababa de hacer. Y eso sería pues todo el procedimiento que tengo que hacer. A lo mejor aquí lo veo de una manera mucho más rápida, pero si ustedes ya lo hacen con más calma, si pues, se detienen a analizar pues, el video y le ponen pausa o lo pueden adelantar, entonces pues yo creo que pues, les va a resultar muy enriquecedor el utilizar esta página. ¿Sí? Bueno, pues dejo de compartir la presentación. Bueno, entonces, pues eso sería todo con respecto a la sesión del día de hoy. Pues en verdad les agradezco mucho el que hayan visto el video de la sesión. No hubo alumnos conectados, sin embargo, estoy seguro que ya en el video grabado que queda en YouTube, pues les va a servir demasiado para hacer esta tarea. Entonces, pues no me queda más que agradecerles mucho el mes de trabajo. Me da gusto que pues haya podido contribuir con ustedes a una parte de su proceso formativo. Yo sé y estoy plenamente seguro de que como ustedes ya tienen una dinámica y un ritmo de trabajo, pues van a lograr esta meta que se han propuesto, que es terminar con sus estudios de nivel medio superior. Pues cualquier duda o comentario, pues estoy abierto a que me las puedan dar a conocer a través de los mensajes, a través de algunos de ustedes me han hecho llegar algunos correos. Entonces, pues cualquier duda o comentario, pues con toda confianza se pueden acercar a su servidor para poder aclararlo, ¿sí? Bueno, pues me despido, ya en esta última sesión, pues que tengan un excelente inicio de semana número 4. Procuren realizar sus actividades de forma anticipada para que la plataforma pues, no se vaya a saturar y pues verifiquen por favor el envío de su archivo, ¿sí? Pues eso sería todo, pues me despido, pues muchísimas gracias por haber visto el video y estoy a sus órdenes para cualquier situación que se les presente. Que tengan excelente tarde y excelente inicio de semana.